Hay algo en el silencio de Dios que casi nadie entiende, y si lo malinterpretas, puede destruir tu fe completamente. Porque hubo momentos en la historia donde Dios no habló, no respondió, no explicó, no intervino. Y la gente me esperó, sufrió, lloró, en silencio. Pero ese silencio no era lo que parecía. No era abandono, no era indiferencia, era estrategia. Y lo que estaba ocurriendo en ese silencio cambiaría todo. Muchos piensan que cuando Dios guarda silencio es porque se olvidó de ti, o porque hiciste algo mal, o porque simplemente no le importas. Pero cuando miras los textos, ves algo completamente distinto. El silencio de Dios nunca fue ausencia, fue preparación. Job sufrió sin explicación durante meses. Abraham esperó 25 años una promesa. José pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión sin una sola señal. Israel aguantó 400 años de silencio en Egipto. Y Jesús gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 5 silencios. 5 crisis de fe. 5 momentos donde parecía que Dios había desaparecido, pero en cada uno estaba ocurriendo algo invisible, algo que solo se entendería después. Primero, Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. El texto dice que no había nadie como él en la tierra, y entonces todo colapsó. En un solo día perdió sus hijos, su ganado, su riqueza. Días después perdió su salud, cubierto de llagas, sentado en cenizas, raspándose con pedazos de cerámica, y sus amigos llegaron con respuestas: pecaste en secreto. Dios te está castigando. Arrepiéntete de lo que hiciste. Pero Job no había hecho nada, y Dios no decía nada. Durante 37 capítulos Job clama, pregunta, exige respuestas, y el cielo permanece en silencio. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Seguir creyendo cuando todo apunta a que fuiste abandonado? ¿O maldecir y rendirte? Job escogió algo brutal: mantenerse. Dijo, aunque me mate, en él esperaré. Y entonces Dios habló, pero no con explicaciones, con preguntas. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Y Job entendió. El silencio no era abandono, era un escenario donde se revelaría algo más profundo que las bendiciones, la fidelidad genuina. Porque el acusador había dicho, Job solo te sirve porque le pagas. Y Dios respondió con silencio. Dejó que Job probara que su fe no dependía de las bendiciones, y en ese momento todo quedó expuesto. La fe de Job era real. Ahora Abraham, Dios le promete un hijo. Tus descendientes serán como las estrellas del cielo. Abraham tiene 75 años, Sara 65, y esperan 1 año, 5 años, 10 años, nada. Sara se desespera. Le da su sierva Agar a Abraham. Nace Ismael, pero no es el hijo prometido. Más silencio. Pasan 13 años más. Abraham tiene 99 años cuando Dios vuelve a hablar. Y 1 año después, nace Isaac. 25 años de espera. 25 años de silencio. ¿Por qué? Porque el retraso no era negación, era construcción. Dios estaba formando carácter, madurez espiritual, dependencia total, porque un hijo que llegas a tener por fe no lo sueltas fácilmente. Y cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham obedeció, porque esos 25 años de silencio le habían enseñado algo brutal. Dios cumple, siempre, aunque no entiendas cómo. Y luego está José, un joven de 17 años que recibe sueños proféticos. Será grande, gobernará, su familia se inclinará ante él, pero entonces sus hermanos lo venden como esclavo. Termina en Egipto, en la casa de Potifar. Le va bien.
hasta que la esposa de Potifar lo acusa falsamente y lo meten en prisión. Ahí interpreta sueños, ayuda al copero del faraón. Acuérdate de mí cuando salgas, le pide, pero el copero lo olvida. 2 años más en la cárcel. En total, 13 años desde los sueños hasta el cumplimiento. 13 años de silencio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Alineando tiempo, personas, posición, porque José no podía gobernar Egipto a los 17. No tenía madurez, no tenía experiencia, no tenía carácter probado. El silencio lo estaba formando, y cuando finalmente salió de la prisión, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto en un solo día. Dios trabaja en secreto antes de revelar públicamente. Ahora el silencio más largo de todos, 400 años, 4 siglos. Israel entró a Egipto como invitados de honor. José era el primer ministro. Su familia fue recibida con honores, pero José murió. Y generaciones después, nadie recordaba lo que había hecho. Un nuevo faraón se levantó y vio a los israelitas como amenaza. Los esclavizó, los oprimió, los mató. Mataban a sus bebés recién nacidos, los obligaban a hacer ladrillos sin paja, los golpeaban hasta la muerte, y Dios no decía nada. Generaciones completas nacieron, sufrieron y murieron en esclavitud, sin una sola señal del cielo, sin un solo profeta, sin una sola respuesta. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo una profecía. Dios le había dicho a Abraham: tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, los oprimirán 400 años, pero después saldrán con gran riqueza. El silencio era parte del plan. Además, se estaba formando una nación. Cuando entraron a Egipto, eran 70 personas. Cuando salieron, eran más de 2 millones, y se estaba levantando un libertador, Moisés, nacido en la opresión, criado en el palacio, exiliado en el desierto, 80 años de preparación, y cuando finalmente Dios habló, dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus angustias. No dijo: acabo de enterarme. Dijo: he visto, he oído, conozco, todo el tiempo. El silencio no era ignorancia, era cronometraje perfecto, y en ese momento todo quedó expuesto. Dios nunca se había ido, y ahora el silencio más brutal de todos, la cruz. Jesús cuelga entre 2 criminales, golpeado, escupido, sangrando. La multitud se burla. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los líderes religiosos gritan: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y de repente, oscuridad, a pleno día, durante 3 horas. Y entonces Jesús grita: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito más desgarrador de la Biblia, porque por primera vez en toda la eternidad, el Hijo experimenta separación del Padre. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad, y Dios, que es santo, no puede mirar el pecado. Así que giró el rostro, y Jesús quedó solo. En el momento más oscuro, en el dolor más profundo, en la muerte más injusta, abandonado. ¿Qué estaba ocurriendo en ese silencio? La redención, el sacrificio completo, la derrota del pecado y la muerte, porque 3 días después, el silencio se rompió, con un terremoto, una piedra rodada, una tumba vacía y una declaración: ha resucitado. El silencio más doloroso estaba preparando el milagro más grande, porque sin la cruz no hay resurrección, sin la muerte no hay vida, sin el abandono no hay salvación. Y aquí está la enseñanza brutal. A veces Dios guarda silencio no porque te haya olvidado, sino porque está haciendo algo que solo entenderás después. Entonces, ¿qué revelan estos 5 silencios? Primero, el silencio de Dios revela la profundidad de tu fe. Job lo probó.
La fe genuina no depende de las bendiciones. Segundo, el silencio de Dios es construcción, no castigo. Abraham y José lo vivieron. El retraso era formación de carácter. Tercero, el silencio de Dios puede ser parte de un plan generacional. Israel lo experimentó. Lo que parece abandono puede ser cronometraje perfecto. Cuarto, el silencio de Dios no significa que no esté viendo. Jesús en la cruz lo demostró. El dolor más profundo puede estar cumpliendo el propósito más grande, porque el silencio nunca fue ausencia, fue estrategia. Dios estaba probando, formando, alineando, preparando, redimiendo, y cuando finalmente habló, todo tuvo sentido. No antes, después. ¿Qué silencio estás viviendo ahora? ¿Qué promesa parece retrasada? ¿Qué oración no ha sido respondida? ¿Qué dolor no ha sido explicado? Porque tal vez, solo tal vez, Dios no está ausente, está trabajando. Job perdió todo, pero lo recuperó al doble. Abraham esperó 25 años, pero su descendencia llenó la tierra. José pasó 13 años en el olvido, pero salvó naciones del hambre. Israel sufrió 400 años, pero salió como nación poderosa. Jesús murió abandonado, pero resucitó victorioso. 5 silencios, 5 crisis, 5 victorias que solo se entendieron después. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El silencio de Dios no es cómodo, no es fácil, no es rápido, pero tampoco es vacío, porque a veces, cuando no escuchas nada, es porque Dios está haciendo más de lo que imaginas, más profundo, más grande, más eterno. La pregunta no es si Dios está en silencio, es si confías en lo que está haciendo mientras calla, porque el silencio siempre termina, pero lo que Dios construye en él, eso dura para siempre.